Muchísimas bendiciones en este nuevo día que nos regala el Señor. Quiero compartir contigo hoy la lectura del segundo libro de Reyes, de los capítulos 15 al 17, pidiendo la dirección del Espíritu Santo y que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón. La escritura nos relata que Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Sin embargo, no destruyó los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. El Señor hirió al rey con lepra, enfermedad que le duró hasta el día de su muerte, y vivió aislado en una casa aparte. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Los demás acontecimientos del reinado de Usías y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a gobernar Israel durante el año 38 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo asesinó en público y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jehú cuando dijo: tus descendientes serán reyes de Israel hasta la cuarta generación. Salum, hijo de Jabes, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías en Judá, y reinó en Samaria solamente un mes. Manaén, hijo de Gadi, llegó a Samaria desde Tirsa, lo asesinó y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. En esos días, Manaén destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Mató a toda la población y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. Manaén, hijo de Gadi, comenzó a gobernar Israel durante el año 39 del reinado de Usías de Judá y reinó en Samaria 10 años. Manaén hizo lo malo a los ojos del Señor. Durante todo su reinado se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió la nación, pero Manaén le pagó 34 toneladas de plata con el fin de obtener su apoyo para afianzar su soberanía real. Para conseguir el dinero, Manaén extorsionó a los ricos de Israel, obligando a que cada uno le pagara 50 piezas de plata al rey de Asiria. Por eso el rey de Asiria dejó de invadir Israel y se retiró del país. Los demás acontecimientos del reinado de Manaén y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Manaén murió, su hijo Pecaía lo sucedió en el trono. Pecaía, hijo de Manaén, comenzó a gobernar Israel durante el año 50 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 2 años. Pecaía hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Peca, hijo del Remalías, comandante del ejército de Pecaía, conspiró contra el rey. Con el apoyo de 50 hombres de Galad, Peca asesinó al rey y también a Argob y a Arie en la ciudad del palacio de Samaria, y Peca ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Pecaía y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca, hijo de Remalías, comenzó a gobernar Israel durante el año 52 del reinado de Usías en Judá, y reinó en Samaria 20 años. Peca hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Durante el reinado de Peca, el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel y tomó la ciudad de Ihom, Abel Bet Maaca, Janoa, Sedes y Azor.
También conquistó las regiones de Galaad, Galilea y todo el territorio de Neftalí, y a los habitantes los llevó cautivos a Asiria. Entonces Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca y lo asesinó. Oseas comenzó a gobernar Israel durante el año 20 de Jotam, hijo de Usías. Los demás acontecimientos del reinado de Peca y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotán, hijo de Usías, comenzó a gobernar Judá durante el año segundo del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotán hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, pero no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Él construyó la puerta superior del templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En esos días el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Arán y al rey Peca de Israel. Cuando Jotán murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Acaz, hijo de Jotán, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces el rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel subieron hacia Jerusalén para atacarlo. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En esos días el rey de Edom recuperó la ciudad de Ela para Edom. Expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar el lugar, y allí viven hasta el día de hoy. El rey Acaz envió mensajeros a Tiglac-Pileser, y rey de Asiria, con este mensaje: Yo soy tu siervo y tu vasallo. Sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio, y envió todo como pago al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria atacó Damasco, la capital aramea. Se llevó cautivos a sus habitantes y los estableció en Kir. También mató al rey Resín. Luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Tiglac-Pileser, rey de Asiria. Mientras estaba allí, observó detenidamente el altar y le envió un modelo del altar al sacerdote Urías, junto con el diseño bien detallado. Urías siguió las instrucciones del rey y construyó uno igual, y lo tuvo listo antes de que el rey volviera a Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar e hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano. Derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de ofrendas de paz. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce de su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. Leí, dijo al sacerdote Urías: Usa el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas quemadas matutinas, la ofrenda de grano vespertina, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano del rey, y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de grano y sus ofrendas líquidas. Rocía sobre el altar nuevo la sangre de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios. El altar de bronce será únicamente para mi uso personal. Así que el sacerdote Urías hizo todo tal como el rey Acaz le ordenó. Luego el rey quitó los paneles laterales y los tazones de las carretas para llevar agua. También quitó de encima de los bueyes de bronce el gran tazón de bronce llamado el mar, y lo puso sobre el empedrado. Por deferencia al rey de Asiria, también quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de descanso, así como la entrada exterior del rey al templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo están registrados en el libro de las historias de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono.
Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaban antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alat en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, como con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel. Los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del camino de David, del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria, en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades.
Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esta razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de este lugar. Él ha enviado leones a destruirlos, porque no lo adoraron como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a sus dioses Bibas y Tartak. Y la gente de Sepharvaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y los nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificio en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Que el Señor te continúe bendiciendo.